bastante complejo y muy interesante, Gaby, que tiene que ver con los derechos de las mujeres a la hora de parir. Esta semana se conoció de dar a luz. Esta semana se conoció un fallo del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar y de Género de cuarta nominación de la ciudad de Córdoba, en donde se consideró que una joven fue víctima de violencia obstétrica, física y psicológica, porque fue obligada a dar a luz a su hija ya sin vida en una clínica privada de la capital provincial. Sí. A raíz de eso, la jueza planteó un protocolo de capacitación en la temática destinado a los profesionales de salud y administrativos para tratar estas cosas de otra manera. Estamos en comunicación con Elizabeth Colli, quien es doula y además es una de las personas que está siempre movilizando la necesidad de hacer partos humanizados, partos respetados y demás, que tiene que ver con todo esto. Así que ya estamos con Elizabeth, que creo que nos está escuchando. Elizabeth, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos. Bien, chicos, no tenemos retorno acá, no la podemos escuchar bien, Elizabeth. Escuchamos muy despacito. Sí. Bien. A ver si les podemos escuchar bien. Ahora sí te saludamos, Elizabeth. Buen día. Hola, buen día. Ahí está, ahí te escuchamos, perfecto, sí. perfecto. Bueno, Hola, Elizabeth, buen día a todos. Contanos cómo ustedes siempre están al tanto de todas estas situaciones, este fallo, qué implicancias tiene, porque además, bueno, comienzan a sentar cada vez más jurisprudencia en pos de lo que ustedes vienen luchando, que es de que los partos tengan cada vez más en cuenta a la mujer y los derechos que tienen a la hora de dar a luz, ¿no? Así es. Bueno, este fallo es muy importante porque sienta el primer precedente aquí en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Es un fallo que tiene que ver con la violencia obstétrica justamente, que es una de las violencias de género más naturalizadas y más invisibles. Bien. En el ámbito de que es el parto y posparto, aborto y posaborto de las mujeres. ¿Cómo identifican las mujeres? Porque esto es muy interesante, al ser algo reciente, habrá muchas mujeres que son conscientes y habrá otras mujeres que se entregan al trato que se les da en la clínica, en el hospital, y no logran identificar cuándo están sufriendo esta violencia obstétrica. Porque, ¿cuál es el límite? ¿Cuáles son los límites? Claro. Porque es una situación muy compleja en que la mujer está, lógicamente, conmovida, conmocionada, no solo desde lo anímico, sino también desde el dolor físico. Entonces muchas veces se entrega al trabajo de los médicos. ¿Cuáles son las cosas para identificar que estamos sufriendo o que las mujeres están sufriendo este tipo de violencia, Liz? Bueno, antes de poder identificarlas, tenemos que saber de qué se trata, a qué llamamos violencia obstétrica. Justamente porque está tan naturalizada, no podemos creer, además, que los efectores de salud, que son quienes deben cuidarnos en todos estos procesos, vayan a ejercer violencia sobre nuestros cuerpos y nuestras emociones. Entonces, primero te voy a leer así como para que nos quede claro de qué se trata la violencia obstétrica, que está contemplada en la Ley de Protección Integral, ¿no? Es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Bien. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de procesos naturales de parto y posparto, es lo que muchas veces se desentienden en los efectores de salud, porque se trata al parto como una enfermedad. Entonces se patologiza un proceso que viene siendo sano y saludable. Estamos hablando de un parto sano, ¿sí? Y bueno, eso es en primer lugar. Bien. ¿Y cuáles son los límites? Yo como mujer, por ejemplo, yo ya soy mamá, en el momento que fui a dar a luz a mi hija, ¿en qué me puedo llegar o para un próximo embarazo y un próximo parto que se desencadene?
¿cuál es el límite que yo debo considerar como mujer a la hora de estar en esa sala de parto, de decir, respeten hasta este punto, el tema de la medicación, como vos bien lo mencionaste recién, pero ¿cuándo yo me tengo que sentir realmente vulnerada ante la atención médica? Cuando no se respetan tus deseos, bien, tus necesidades biológicas y psicológicas, cuando se faltan a los puntos que habla la ley de derechos de padres e hijos en el nacimiento, que es la ley 25.929, que no es respetada, no es leída. Y estamos desinformados con respecto a eso también, que tenemos una ley, que tenemos derechos en el momento del parto. Claro. Del parto, en este caso del fallo, fue un aborto, ¿no? Un aborto claro. espontáneo y prematuro. Claro. Bien. Entonces, vos podés identificar, no sé, yo te pregunto a vos, ¿sentiste, sí. ¿Qué sentiste en tu parto? ¿Estuvo todo respetado de acuerdo a tus necesidades? ¿Sentiste que se vulneraron algunos derechos? ¿Estabas informada sobre tus derechos? A partir de ahí, y de tus necesidades fisiológicas también, de lo que tu cuerpo te está pidiendo en ese momento, si te acostaron y vos tenías ganas de deambular, de estar, de quedarte agachada en cuclillas o tenías ganas de quedarte sola, o sea, son muchísimos los aspectos que tenemos que considerar a la hora de sentir que nos respetaron. Bien, pero básicamente, Elisa, tiene que ver con los deseos de la mujer, claro. Con lo que la mujer y el cuerpo de la mujer están pidiendo en ese momento, ¿no? Los deseos los va marcando el cuerpo, claro. el propio ritmo del parto, ¿no? Y el bebé, que es el que está descendiendo, es el que va trabajando junto con la mamá en ese momento y le va como imponiendo las posiciones. O sea, las mujeres se ponen en tan distintas posiciones y no es casual, es de acuerdo a la forma que va descendiendo el bebé. Entonces, una de las cosas más importantes es que la mujer, por ejemplo, cuando llegue, no sea acostada, no esté obligada a estar acostada. Bien, bien. ¿Qué es lo que primero hacen en la mayoría de las clínicas? Sí, sí, sí. Exactamente. Claro, es que muchas veces la posición en la que se hace parir a las mujeres tiene que ver más con una comodidad del médico para recibir al bebé que en la comodidad de la mujer de tenerlo, ¿no? Son protocolos. Desde que entras hasta que salís de una clínica, todas las mujeres son atendidas de la misma forma, de acuerdo a protocolos, muchas veces innecesarios, porque si viene una mujer con buen estado de salud, con un embarazo sano que se controló durante 9 meses, no es necesario que sea acostada, no es necesario que sea canalizada, no es necesario que le pongan oxitocina. Claro. Todas cosas que se hacen de manera automática. Ay, no te escucho. No, te decía, todas cosas que se hacen prácticamente de manera automática. Exactamente, son todos protocolos donde se manejan a todas las mujeres por igual. Sí. Eso es lo que... ¿Hay alguna, Elizabeth, te pregunto como mujer, ¿hay alguna técnica que ya no esté tan permitida o no se utilice más? Por ejemplo, el uso de forceps en el momento del parto. Sí, hay muchos procedimientos que ya están prohibidos. En algunos lugares se les llama desaconsejados porque la Organización Mundial de la Salud ya los desaconsejó hace muchos años. Bien. Y en algunos otros países ya directamente les llaman prohibidos por las consecuencias que puede traer al bebé. Bien. Hay muchas maniobras que se utilizan en todos los trabajos de parto, y una es esta, poner oxitocina a todas las mujeres por igual, que nosotros tenemos naturalmente nuestra oxitocina endógena, y es de la forma que además de la oxitocina natural, liberamos otra cantidad de hormonas que son opiáceos naturales, que son todas formas de minimizar el dolor, de hacer que el parto sea más tranquilo, pero bueno, eso significa tiempo, ¿no? Tiempo para los médicos que
muchas veces desean acelerar el parto y empiezan a medicalizarlo. De esta forma se empieza a obstaculizar porque la oxitocina, por más que sea puesta en pequeñas dosis, ya inhibe la oxitocina nuestra natural. Bien. ¿No? Entonces ya al inhibir la oxitocina nuestra natural tampoco tenemos las otras hormonas. Bien. Que son las que alivian los dolores, ¿no? Después, bueno, hay cantidades de maniobras, por ejemplo, la que decís de los forceps está muy desaconsejada. Lamentablemente se está empezando a utilizar otra vez porque no sé si es que se ponen de moda algunas cosas en estos tiempos que ya se habían dejado de utilizar, como por ejemplo el uso de la peridural en el momento del parto. Muchas veces, en un gran porcentaje, el uso de la peridural termina en cesárea. Claro. Cuando no termina en cesárea, termina en forceps. Claro. Esa es una de las maniobras que, claro. Bueno, nosotros que tenemos la información ya sobre las instituciones que se está usando la peridural, sabemos que no, que bueno, la desaconsejamos a las mujeres. Claro, porque es como que sí, evita el dolor, pero inhibe la capacidad del cuerpo de ir reaccionando a lo que le está pasando. A las contracciones del momento. Exactamente, el cuerpo queda dormido de la cintura para abajo, se duermen las piernas, se duerme el bebé también, o sea que el bebé tampoco está trabajando, haciendo su trabajo conjuntamente con su mamá. Claro. Y cuando va descendiendo también se encuentra con un periné. El periné es el piso pélvico, donde el bebé siempre encuentra una resistencia que hace de una forma una rotación, va encontrando con esa resistencia del periné que en condiciones normales no está tan relajado, tan suelto. Entonces muchas veces no encuentra esa resistencia y hace que no pueda doblar su cabecita de la forma que lo haría normalmente. Claro. Bien, bueno. Bien, bueno, la verdad que está bueno eso, porque hay mucha desinformación con respecto a esto. Y yo lo que te decía recién es, las mujeres, por muchas situaciones, vos estás en un momento, sobre todo las madres primerizas, que no conocés cómo está reaccionando, ni qué te va a pasar. Sí, confías en lo que te dice el médico o el equipo médico que tengas. 100% en el equipo médico que te atiende en ese momento, y muchas veces el equipo médico trabaja en post de la medicina y no del cuerpo que tiene adelante, digamos, ¿no? Entonces, está bueno que la mujer conozca y cada vez tenga más en conciencia todas estas situaciones que tienen que ver con un parto respetado, humanizado, como se dice, ¿no? Así es. Bien. Se está conociendo, sí, Bien. Se está informando cada vez más, las mujeres hoy en día se juntan y hablan, pueden darse cuenta que algo pasó en el parto, que ellas sintieron que no fueron respetadas en sus deseos. Una de las cosas que está ocurriendo es la intención de presentar los consentimientos informados, que son elaborados en base a la ley que tenemos de parto respetado, de derechos de padres e hijos en el nacimiento, pero ocurre en la mayoría de las instituciones que no es firmada. Bien. Entonces, al no ser firmada, muchos profesionales le dicen a las familias, quédense tranquilos, nosotros vamos a respetar todo lo que nos piden, y bueno, llegado el momento, algo pasó que no son respetadas, como con todos estos deseos que él habían plasmado en este consentimiento, ¿no? En esta manifestación escrita que debe ser firmada por los profesionales de la institución. Eli, si a una mujer siente que algo pasó, que está mal, que se vulneró, pero no lo tiene muy en claro, ¿hay algún grupo, hay alguna página de internet, algún grupo en Facebook, algún lugar donde se pueda comunicar para al menos conocer en principio si tiene algún derecho vulnerado y en base a eso empezar algún proceso? ¿Hay algún lugar donde ustedes las acompañen, las ayuden? Sí, nosotros estamos en un lugar, nosotros tenemos unos encuentros de familias gestantes, pero informamos también en cuanto a todos estos derechos, que siempre es mejor prevenir que llegar a esta situación, ¿no? Entonces, una mujer que ya sabe que está
plantada junto a su compañero o ella misma es la que sabe lo que su cuerpo le va pidiendo, entonces quiere tener su parto como ella lo desea, porque es un momento muy especial en su vida, sobre todo cuando es un hijo buscado y deseado, y no tener después que empezar a transitar por este lugar de la justicia, que es, imagínate que este fallo empezó, esta violencia obstétrica se dio en el 2016 y recién hoy es el fallo, o sea que hay que andar todo este camino, siempre es mucho mejor prevenir y hablar con nuestros profesionales, pedir qué es lo que necesitamos, qué es lo que deseamos para el momento del parto, acordar por qué esto sí, por qué esto no, por qué es necesario que me ponga oxitocina, no quiero que me separen de mi bebé, es un momento muy, muy especial y es algo que se da muy frecuentemente, la separación del bebé apenas nace, para ponerlo en una incubadora, cuando ya sabemos que la mejor incubadora es el pecho de la mamá. El pecho de la mamá, Entonces muchas veces ocurre esto de que nace el bebé, le cortan el cordón de inmediato y se lo llevan a una incubadora y toda la familia conoce al bebé antes que ella porque simplemente se lo dieron a conocer la carita y se lo llevaron para realizar todos los procedimientos de rutina también, que en muchas instituciones también están haciendo muchos procedimientos que ya están desaconsejados, por ejemplo la sonda nasogástrica, la sonda anal, ya todos esos procedimientos no se están utilizando en la mayoría de las clínicas. Bien, qué importante saber, ¿no? Es importante saberlo, realmente. Bueno, Eli, ¿dónde los pueden encontrar? Como te decía antes, las mujeres tienen una página, un Instagram, un sitio de redes sociales. Sí, nosotros tenemos encuentros de familias en Departamento 11, en 9 de julio 170. Bien. Y nos pueden encontrar en Facebook como Rondas de Familias Gestantes en la Tradición. Bien. Y Rondas de Gestación en Instagram. Perfecto. Ahí se pueden comunicar con nosotros y ahí podemos hablar de todo esto, de la presentación de los consentimientos informados, de la elección de los profesionales, y bueno, todo lo que necesiten las familias para ese momento. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Eli, por el contacto. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bien. Bueno, interesante, muy interesante charla, Gaby, porque realmente hay mucha desinformación y mucho desconocimiento en cuanto a esto, y parece que uno se entera a los médicos pueden hacer con la mujer y con el cuerpo de la mujer lo que quieran, porque total, la mujer está pariendo, la dejan ahí, y otra cosa que decía recién también, el hecho de sacarle el bebé inmediatamente, lo terminan conociendo toda la familia antes que ella, digamos, es bastante complejo. Y es verdad lo que vos mencionabas, Santi, también al principio, que la mujer, cuando estamos en esa situación, vos confías en la mano de quien tenés al frente y quien estudió tantos años para traer a tu hijo al mundo. Que física y emocionalmente totalmente está complicada en ese momento. Entonces, no te da la cabeza para pensar tanto de qué puedo decir, qué no puedo decir, y te entregás a las manos del personal médico, y está bueno informarse antes, como bien lo mencionaba Elizabeth, y por ahí cuando uno ya está en los primeros meses o un embarazo más avanzado, está bueno informarse porque hay muchas cosas que las mujeres no sabemos y más madres primerizas. Bueno, a veces me duele